Vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, por el Padre Manuel Sousa Pereira. Capítulo 27. Infierno que Madre Mariana padeció para salvar el alma de su pobre hermana. Pruebas terribles a que Dios la sometió durante 5 años. Al fin del primer año de priorato de Madre Valenzuela, Madre Mariana rezaba cierta vez, como era su costumbre, en el coro inferior, donde también estaba la feliz convertida, cuando fue arrebatada en espíritu y vio a Jesucristo que, triste y amoroso, mirándola le dice: Esposa y querida mía, ya es tiempo de que sufras por 5 años las penas del infierno que aceptaste con caridad heroica para salvar el alma de tu pobre hermana. Prepara para esto tu ánimo y templa tu espíritu con el don de fortaleza, pidiendo con insistencia mi divino espíritu. Descienda a lo profundo de tu alma y tomándola con los brazos de confianza, ponla en mi amorosa bondad. Enciérrala en la llaga de mi costado, que fue abierta para asilo de mis almas predilectas. Colócala bajo el maternal cuidado de mi hermosa Virgen Madre. Purifica más tu alma con la gracia de la absolución que recibirás, con aumento de fe y humildad, y mañana, después de permanecer contigo en la comunión, no se consumirán las especies sacramentales, y comenzará tu infierno. Y bendiciéndola, el Señor se escondió en su sagrario cárcel de amor. Terminado el éxtasis, Madre Mariana ponderó con la inteligencia sutil de que de Dios había recibido la gravedad de sus padecimientos. Tembló a la vista de ellos, pero se alegró por sufrir para salvar del eterno fuego del infierno un alma religiosa. Llamó al padre menor que tenía para sus consultas íntimas y le comunicó todo. Se confesó de una manera extraordinaria para recibir la absolución. Esa alma humilde y santa no cometió en toda su vida sino ligeras imperfecciones, propias de la vida mortal. Se preparó todo el día para recibir a Dios en la Eucaristía, como si fuera la última vez. Sentía afectos ardentísimos de amor, de gratitud, de fe. Fue un día lleno de júbilo. Después de la comunión, el infierno. Cuando a la mañana siguiente se aproximó a la mesa de los ángeles para despedirse, por el largo período de 5 años, de la íntima unión y trato familiar que tuviera con su Dios, a quien amaba con todas sus fuerzas, fue como si le arrancasen el corazón. No se cansaba de estrecharlo contra su pecho, queriendo, si posible fuese, retenerlo por algunos momentos más, mas su hora había llegado. Consumidas las especies sacramentales, Madre Mariana sintió un fuerte dolor en su corazón, pareciendo como que lo tiraban con violencia de su pecho, y él quedó insensible a su Dios. Sintió tedio hacia él, y como una especie de odio, una desesperación en la cual no había vislumbre de esperanza. Procuraba reflexionar sobre el heroico sacrificio que había hecho en favor de aquella alma hermana para salvarla, y en lugar de encontrar alivio, sentía rabia, desesperación y total desconfianza en Dios. Quería olvidarse del divino corazón que la amó hasta entregarse por ella a crueles tormentos y a humillaciones infinitas. Sentía por lo mismo sobre sí el peso de la sangre de Dios derramada en vano por una alma condenada. Ella recordaba bien todos los sublimes misterios del Dios humanado, de su Virgen Madre,
pura e inmaculada desde su concepción, mas estos recuerdos constituían para ella fuente perenne de incesante rabia y desesperación. Ella se sentía una hija de la Inmaculada Concepción, pero ahora condenada. De su mente había desaparecido la noción de 5 años y únicamente podía discernir una eternidad de aflicciones. Quería animarse pensando que algún día terminaría su infierno, pero oía unas voces roncas y terribles que le decían descompasadamente: eternidad, eternidad, para siempre, para siempre. En el infierno ninguna redención. Monja que desperdició el tiempo, que disipó innumerables gracias, merece los tormentos inauditos y el más horrible padecimiento de pena de perdición. Los tormentos de los 5 sentidos. Recaían sobre Madre Mariana los terribles castigos de los sentidos. Su cuerpo era como una brasa viva que ardía sin consumirse en medio de ardores inauditos e indecibles. Después del calor pasaba un frío imposible de ser expresado o descrito, mucho más intenso del que fuera si se estuviese enterrado en una colina de nieve. Su respiración era oprimida por un peso inmenso que venía ya por el fuego, ya por la nieve. Ante sus ojos surgían horribles visiones infernales. Sus oídos eran fustigados atrozmente con las blasfemias de los condenados y de los demonios. Le inundan el olfato olores repugnantes más intensos que si estuviesen sobre ella las inmundicias de todo el mundo. El tacto era atormentado, como que el lecho en que ella parecía estar era duro con la dureza del infierno, lleno de puntas afiladas que la penetraban hasta las entrañas. El paladar era torturado por un sabor horrible, completamente desconocido para ella. Era azufre derretido que a la fuerza los demonios le hacían tragar, dándole duros golpes que le volteaban el cerebro, removiéndole los sesos e incitándole a la rabia, a la desesperación, a la blasfemia. Durante este tiempo, nunca abrió los labios para proferir la menor palabra que pudiera transparentar sus amarguras en la comunidad. Solo lo sabía el padre menor que la asistía. El rechazo de Dios. Su memoria era afligida por el recuerdo de las gracias recibidas de la amorosa bondad de Dios y de María Santísima. Aquito, en su prueba, parecíale haberle perdido para siempre. Le causaba horror el recuerdo de la gracia de la vocación religiosa y de los encantos de la vida monástica, en la que sufría padecimientos tan grandes, mayores de los que la atormentaban, pero parecíanle verdaderos gozos, pues le era dado intentar amar a Dios, lo que no podía hacerlo en la situación en que se encontraba. Su entendimiento comprendía perfectamente y con mayor claridad quién era Dios y María Santísima, lo que era el cielo o el éxtasis eterno donde viven los bienaventurados. Pero sentía que para ella estaba todo acabado definitivamente, sin esperanza alguna de poseerlos. Su voluntad ya no tenía libertad para hacer el mal o preferir la práctica de lo bueno, como en su vida mortal, pues estaba cautiva y presa, sufriendo los rigores de la justicia divina. Quería recurrir a la misericordia y en el fondo de su alma atormentada encontraba solo estos ecos: ya es tarde, todo pasó y ahora solo te queda el castigo eterno. La justicia vengadora pesa sobre ti, el infierno, la eternidad. El tiempo desperdiciado. Ella se decía: ahora veo que equivoqué la senda de la verdad.
Madre Mariana cargaba sobre sí todos los pecados de su hermana por quien sufría, como si fueran pecados suyos, y que la atormentaban con su peso y su recuerdo, en el cual no había esperanza de alivio ni de perdón, porque veía a Dios disgustado e irritado con ella. María Santísima le demostraba indiferencia, así como su padre, el serafín llagado, lo mismo su madre y fundadora, y todos sus amigos celestiales. Ella estaba convencida de que era justo tal castigo, tantos eran los pecados de su hermana por quien debía expiar. Sin embargo, el pensamiento consolador de que, en ese estado, era sobre la tierra el alma más amada de Dios y que sufría por el espacio de 5 años por haberse heroicamente sacrificado para salvar una alma hermana, escapaba de su mente y sólo se quedaba la idea de que estaba condenada para siempre. Esas sombras tan tétricas le atormentaban su espíritu y constituían su mayor infierno. Quería amar a Dios, elevarse hasta Él, y se sentía rechazada. Miraba a Dios y contemplando su infinita hermosura, que para siempre había perdido, entraba en una desesperación tan angustiante que le venía el deseo de acabar con su propia existencia. Como entre tanto el alma es inmortal, eso le servía para acrecentar un nuevo furor más desesperante que un infierno, así era incomprehensible e inexplicable. En una palabra, no había para esa criatura sufrida el menor consuelo, la menor tregua a su dolor, ni cualquier forma de alivio físico o moral. Todas las criaturas sin excepción se volvían para ella, fuente de grande tormento. Las atenciones y cuidados de su priora y de la comunidad aumentaban el sufrimiento. Ella se consideraba enteramente sola e irremediablemente perdida y solo vivía y respiraba una atmósfera de odio. Nuestro Señor explica a las madres fundadoras los padecimientos de Madre Mariana. Todos los tormentos que dejamos descritos y cuantos otros más que esta criatura experimentó, los sufría día y noche, a toda hora, en todo tiempo y lugar. Durante ese periodo de dura expiación, ella era un modelo de dulzura y humildad, de mansedumbre y de exacta observancia de la regla. Las religiosas tenían un espejo en que mirarse, un despertador continuo y un modelo ejemplar que imitar. Grave, digna y dulcemente amable, manifestaba en su semblante una mortal y profunda tristeza. Atraía los corazones, el afecto y las miradas de su comunidad, pero nadie se atrevía a preguntarle el origen de su dolor. En los 2 primeros días que estaba en su infierno, las madres fundadoras se extrañaron al verla afligida y se preguntaban: ¿qué será? ¿Estará ya en su infierno? Y rogaban al Señor que les aclarase el misterio. El Señor no tardó en responder las preguntas de sus fieles esposas. Un día en que todas comulgaron, les comunicó que Madre Mariana, su querida y fiel esposa, ya estaba padeciendo el infierno que aceptara, por el período de 5 años, para poder salvar el alma de su hermana culpable, que padecía sin el menor refrigerio y que nadie podría aliviar sus penas. Les mostró el corazón de Madre Mariana, que él había guardado bien oculto en su propio corazón sagrado, custodiado por su Madre Inmaculada. Todo este tiempo ella permanecería sin su corazón, quedando así sin poder amar y distraerse con él, en trato y comunicación íntimos. Por el contrario,
conservaría una delicadísima sensibilidad para padecer física y moralmente las penas de daño y de sentido de una alma condenada. Además, como grandes crímenes se cometían en esta época en la colonia, solamente esta heroína detenía el brazo de la divina justicia para que toda aquella posesión hispánica no fuese sepultada entre las ruinas del volcán Pichincha, el que sacudía con fuertes temblores aquellas regiones culpables. El dolor deja sus huellas. Con ese grande padecimiento, Madre Mariana se debilitaba rápidamente. Perdió el color rosado de su rostro, ahora ya amarillo, los ojos hundidos y tristes. Toda ella expresaba un dolor íntimo y profundo. Al notar esto, Madre Valenzuela, que mucho la amaba, le dice: «Madre, ¿qué tiene vuestra reverencia, que os estáis enflaqueciendo rápidamente y perdéis vuestro color natural? Si estáis enferma, es mejor que vayáis al médico para que os cure cuanto antes. No puedo admitir la idea de que muráis y me dejéis en esta tierra. Nadie me quita el recelo de que la dolencia de la hermana os haya contagiado, pues la serviste de cerca y aspiraste todos sus malos humores. Yo bien quise que ella muriese, mas ahora será lo contrario. Vos moriréis y ella quedará sana. Morirá la esperanza del convento y quedará vivo el estorbo. Este pensamiento me acompaña día y noche y me quita el sueño. Por Dios, madre, reparad vuestra salud y en cuanto os restablezcáis, tomad un descanso completo. El frío de la madrugada y de la noche debe perjudicar vuestra salud. Levantaos tarde y dormid temprano. No ayunéis ni hagáis penitencia alguna, pues ya sois un cadáver vivo». Y abrazándola, Madre Valenzuela lloraba. «Además me asegurasteis», proseguía la priora, «que ninguna se contagiaría. ¿No será que vuestra reverencia se ha sacrificado para que la enfermedad no pasase a ninguna y se quedase solo en vos? Si yo hubiera sospechado esto, no hubiera permitido que vos la asistieseis, ni que os aproximarais a preguntar cómo estaba. Hasta esto os hubiera prohibido». Madre Mariana respondió con calma y con la dulzura de siempre: «Mi madre, cuánto os agradezco vuestros cuidados y temores, mas os aseguro que de ninguna manera estoy contaminada con la enfermedad de mi pobre hermana. Es que Dios nuestro Señor me castiga en esa forma mis ingratitudes. Su santísima voluntad es que yo sufra y sufriré el rigor de la divina justicia. Como mi priora y mi madre, rezad y rogad por mí, pues lo necesito mucho. Al respecto de reponerme y de eximirme, al menos en parte, de la observancia de la regla, no hay razón suficiente para ello, pues no padezco ninguna enfermedad física. Estad tranquila y disponed de mí con toda libertad en lo que vuestra reverencia quisiere». Con este raciocinio, Madre Valenzuela se tranquilizó con respecto al contagio de la enfermedad, mas no dejaba de sufrir viéndola enflaquecer día a día. Procuraba alimentarla y esta humilde y obediente religiosa tomaba y comía todo lo que su priora le daba y ordenaba. La madre abadesa se admiraba de esta obediencia tan pronta, su observancia regular tan exacta y su conducta irreprensible aún en los pormenores en la vida de la comunidad. Conforme a exacta y verídica narración dada por su director, se sabe que la oración mental de esta sufrida criatura
en lugar de serle, como antes, un consuelo, alivio y sustento, era su infierno cruel. Los que estudiamos teología mística, conocemos los distintos medios con que el Señor purifica y abrillanta las almas que quiere elevar a un alto grado de sublime perfección. Lo sabemos por estudio, no por experiencia propia. No somos capaces por eso de saber cuántos y cuáles fueron los padecimientos interiores de esta religiosa concepcionista, mártir de la caridad fraterna. Sería necesario que ella misma nos contase o que los sufriésemos nosotros mismos para podernos dar cuenta de la magnitud de este dolor intenso y profundo y expresarlo un tanto. No hay otro medio. El confesor aumenta las privaciones interiores de Madre Mariana. A propósito de la recepción de los sacramentos de la penitencia y Eucaristía, su director garantiza que en esta época, como en ninguna otra, era admirable la pureza de su hermosa alma y no había materia para absolverla. Ella, con todo, estaba convencida de que era la mayor de las pecadoras, por haber desperdiciado las gracias tan singulares que la bondad divina le había concedido. Entretanto, el confesor de la comunidad, porque ignoraba el estado de purificación de esta heroica alma, aumentaba sus sufrimientos, le reprendía con severidad. ¡Oh, qué cambio tan brusco, madre! ¿Por qué eso? Antes erais un alma simple, sin simulación, y ahora no se os entiende. No sé lo que me decís. Temo mucho que algún pecado oculto sea la causa de este trastorno. Examinaos bien y volveos a Dios. Si perdemos la inocencia, tenemos una segunda tabla para salvarnos, que es la penitencia. En el estado actual de vuestra alma, que no la comprendo, no puedo imponeros que comulguéis, pues temo hacerme responsable por un alma enajenada. Ved si podéis o no aproximaros para recibir a un Dios ante quien se estremecen las columnas del cielo y las del infierno. El confesor nunca le mandó a comulgar. Era un padre menor, su director, quien le obligaba, bajo santa obediencia, a recibir las comuniones prescritas por la regla, orden que esta dócil y abnegada criatura obedecía sin replicar. Para estos casos se preparaba con profundísima humildad. Comulgaba, mas no sentía ni el amor ni la dulzura de otros tiempos, ni la presencia de su amoroso Creador. En esos momentos, en verdad, cesaban toda rabia y desesperación, pero ella continuaba en indecible oscuridad de espíritu que ocasionaba increíbles sufrimientos interiores a esta alma seráfica, en cuyo fondo ardía muy vivo el fuego del amor divino, siendo su aparente situación espiritual como ceniza que lo mantenía oculto. La convertida. Entretanto, la pobre hermana enferma, por la que Madre Mariana se había sacrificado, se enmendaba. No obstante, la Madre Abadesa la trataba siempre con severidad y hasta aspereza. Muchas veces, las inobservantes, que eran un número reducido, procuraban que su antigua capitana urda nuevas revueltas. Le decían que al final Madre Mariana ya desaparecería del convento por la muerte, pues día a día se arruinaba más, y que ya era tiempo de agilitar las cosas para colocarla a ella como priora y acabar con las españolas. Estas religiosas algunas veces se hacía sorda. Esta religiosa algunas veces se hacía sorda a las voces tan persuasivas que, semejante a incautas sirenas que quería
Voy a repetir otra vez esta última parte. Discúlpenme. Esta religiosa algunas veces se hacía sorda a las voces tan persuasivas que, semejante a incautas sirenas, querían hacerla volver a hacerla naufragar en el mar profundo del antiguo relajamiento, de donde pudo ser liberada a costa de la inocencia y caridad heroica de Madre Mariana. En otras ocasiones, ella trataba a las inobservantes con desprecio, pero en otros momentos flaqueaba y se inclinaba a ceder. Cuando esto sucedía, corría a donde Madre Mariana, su seguro refugio, y poniéndole al corriente de todo, le pedía consejo, oraciones y fortaleza. Esta santa criatura, con una admirable calma y dulzura, como si nada adverso pasara en su alma, la escuchaba con caridad y le daba consejos prácticos. Apenas con hablarle disipaba sus temores, fortalecía su espíritu y la sostenía en su perseverante conversión. Es mejor el sufrimiento que los festejos por la nueva priora. Pasaron así los años del priorato de Madre Valenzuela, que de tanto sufrimiento comenzó a padecer del corazón. Era acometida de frecuentes ataques y andaba muy mortificada. No quería en esos momentos separarse de la compañía de Madre Mariana, pues sólo así se consolaba. Mas por otro lado, sus pesares aumentaban al ver a Madre Mariana consumirse, ella que siempre humilde, simple, dócil e inteligente, distraía a su priora que tanto amaba. Llegó pues la época de la nueva elección. Las inobservantes votaron por la capitana, que en aquel momento estaba muy lejos de pensar en novedades. Ella misma votó, con Madre Valenzuela y otras, por Madre Mariana. El estado de debilidad y completa ruina de Madre Mariana causaba temor a la comunidad. Por esto, la mayoría de votos fue por Madre Inés Zorrilla, que fue confirmada como abadesa. Le prestaron obediencia y festejaron su elección ruidosamente y con mucha alegría. En estos justos regocijos de la comunidad tomó parte activa y personal la heroica Madre Mariana, a pesar de sus indecibles y profundos sufrimientos. ¿Quién lo creyera? Así, extenuada y sufrida, entretenía a su comunidad festejando la elección de la nueva priora con su arpa y su melodiosa voz, que parecía haber adquirido timbres celestiales en su profundo dolor, siendo ejemplo y admiración para sus hermanas, las que cada día la amaban más. Mientras procuraba infundir alegría a su muy querida comunidad, el alma de ella estaba bien lejos de sentir el menor consuelo personal. Sola en su desierto interior, padecía su cruel infierno, sintiendo aumentar el odio o la desesperación. Mas, cosa admirable e incomprensible, se manifiesta exteriormente para sus hermanas como dulzura, amabilidad y bondad sumas. Madre Inés Zorrilla la quería mucho, pero Madre Magdalena de Jesús Valenzuela la aventajaba y a todas en afecto. Siempre que le acometían fuertes ataques al corazón, suplicaba con insistencia tener a Madre Mariana por compañera. La Madre Abadesa pedía entonces a ésta que fuese a hacer compañía a la antigua priora, porque le demostraba mucha admiración. Y esta dócil criatura, como si fuese una recién profesa, obedecía sin la menor réplica a cuanto le era insinuado, porque ella jamás esperaba una orden formal, procurando siempre adivinar los deseos de sus prioras, para ejecutarlas prontamente.
Madre Valenzuela la amaba cada vez más y con profunda gratitud, pues sin descuidarse de nada, le prestaba todos los servicios como si fuese una criada. Mi Dios, qué ejemplos inimitables. Si estuviésemos nosotros en tal estado interior, seríamos ineptos para prestar cualquiera de esos servicios tan delicados a nuestros hermanos, y por más virtud que pongamos, en algo hubiéramos demostrado disgusto o cólera, a pesar de los mayores esfuerzos. Esta joven heroína concepcionista sobrepasó a los mayores entendidos en la ciencia teórica mística. En cuanto a su virtud, bastaría este cruel padecimiento, conducido del modo como ella lo hizo, para que, a su tiempo, la Santa Iglesia, por medio del soberano pontífice, la elevase a la honra de los altares. Religiosa inimitable en sus caminos extraordinarios, en los cuales nadie, sin ser llamado por Dios, debe imprudentemente entrar para no extraviarse. Pero todos podemos y debemos imitarla en su humildad, obediencia, dulzura, silencio, prudencia y caridad, virtudes que tornan a una persona religiosa atrayente y con la que muchas almas pueden aproximarse a Dios, volviendo atrás en sus pasos si hubieran caído en relajación, o tornándose más perfectas en la virtud si permanecen fieles a la gracia. Feliz monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, que abrigó dentro de sus muros tal criatura. Felices en todos los tiempos las hermanas religiosas que, llamadas por Dios, residieran en este lugar, santificado por esta santa criatura. Feliz la familia seráfica que cuenta con tal heroína entre sus filas, y feliz mil veces yo, que siendo fraile menor, tengo tal hermana. Pasaron más de 3 años. Transcurrieron así los 3 años de priorato de Madre Zorrilla, durante los cuales hubo alguna decadencia en la fidelidad del monasterio, por falta de prudencia de la priora, no por maldad, porque mis hermanas, las religiosas de la Inmaculada Concepción, nunca fueron malas. Esto no relato. En tiempo oportuno habrá quien lo haga. Esto sería muy engorroso para mí, que escribo la vida de la Madre Mariana de Jesús Torres. Pasemos pues adelante. Cuando se concluyó el priorato de Madre Zorrilla, Madre Valenzuela estaba un tanto mejor de salud por haber descansado del cargo de priora, que tantos sinsabores trae consigo. Madre Mariana, con todo, se aniquilaba más, era, sin exagerar, un cadáver vivo. Llegado el tiempo de la elección de la nueva priora, Madre Valenzuela fue nuevamente escogida por mayoría de votos y fue confirmada por el prelado ordinario. Esta religiosa rechazaba tal responsabilidad, que para ella era un peso enorme. Madre Mariana por eso le dice estas pocas palabras: Madre, acepta, Dios lo quiere, después descansaréis de todo. Palabras proféticas, pues a los 3 meses de su priorato, Madre Valenzuela dejaba la tierra para elevarse a las regiones eternas. Madre Mariana sale del infierno. Confirmada esa elección, Madre Mariana, como siempre, tomó la tarea de entretener a su comunidad en sus justos regocijos, mas no cesaba aún su infierno. En el 15º día después de la elección,
la comunidad hacía su oración mental cotidiana, y con ella Madre Mariana, cuando ésta, de repente, dio un grito y cayó desmayada. Madre Valenzuela la recogió en sus brazos, masajeándola para hacerla recobrar el sentido. En su semblante se notaba un profundo dolor que le invadía el alma. «Está muriendo», decía la priora. «Dios mío, no me quitéis mi consuelo. Moriré tranquila si permaneces junto a mí». Y lloraba como una niña. Madre Zorrilla, juntamente con las madres fundadoras españolas, salió en busca de remedios. Volvieron poco después al coro y dijeron a la madre abadesa que la prudencia exigía que se llevase a Madre Mariana al dormitorio para que recibiera atención. Así se hizo. La madre priora se puso junto a Madre Mariana, que yacía como muerta, y no permitía que nadie, salvo las madres españolas, la tocasen. Le aplicaron canecas de agua hirviendo y cataplasmas. 4 horas había pasado, y viendo que no volvía en sí, llamaron al médico, el cual, después de haberla examinado, meneó la cabeza y dijo: «Qué lástima. Haré lo imposible, mas si dentro de 1 hora no vuelve en sí, es un hecho que ella se nos fue». Madre Valenzuela, más que cualquier otra, no se conformaba y lloraba sin consuelo. Abrazaba a Madre Mariana, que no daba señales de vida. Más de 3/4 de horas después, lentamente abrió los ojos y se encontró en los brazos de su priora. Se reclinó por sí misma en su cama y, viendo llorar tanto a la superiora, le dice: «Madre, siento haberos dado disgusto», y apretando la mano de la abadesa junto a su pecho, exclamó: «Llena de lágrimas, ni una más. Cuán bueno y digno de amor es nuestro Dios». Y viendo a Madre Francisca de los Ángeles, le dice: «Madre, hacedme la caridad de traerme un poco de agua de anís del país, pues ya sabéis que este es un soberano remedio para todo mal». Espanto del facultativo. La humilde religiosa pidió entonces la bendición a su priora y licencia para tomar agua, cosa que hizo con una alegría nunca vista. La madre abadesa se inquietó con eso y se puso triste. Madre Mariana, habiéndolo notado, le dice: «Madre, no sufráis. Siento tanto gozo porque estoy sana, para la gloria de Dios y consuelo de vuestra reverencia, a quien serviré con amor filial». Y tomando la mano de su priora, la aproximó a los labios y la besó, bañándola con sus lágrimas. De allí a 1 hora el médico apareció y la encontró bien, con buen pulso, y dice admirando: «La ciencia humana no llega a comprender el querer divino. Nada tengo que hacer ni recetar. Mucho me alegro de que esta santa criatura no nos haya dado el adiós. Me felicito, y a vosotras también. Continúo siempre a las órdenes. Y se retiró. Después de tomar el agua de anís, dijo Madre Mariana a la superiora: «Madre, ya se acerca la hora del coro para irnos a alabar al Señor. Después, en el refectorio, donde Dios, nuestro bueno y amoroso Padre, ya nos tiene puesta a la mesa, nos servirá hoy un plato muy excelente». Y diciendo eso, se oyó llamar a la puerta. La hermana tornera fue a atender y regresó trayendo algunos finos y grandes panes, muy raros, enviados por la señora marquesa, que los mandó a hacer para ese día
especialmente para su querida comunidad de concepcionistas. Madre Valenzuela se admiró de todo. Parecíale un sueño la repentina mejoría de su querida Madre Mariana, y le preguntaba a menudo cómo estaba. «Bien, madre», le respondía invariablemente. Las madres españolas manifiestan sus secretos. Llegó la hora del coro y la madre abadesa pensó que le hiciera daño el esfuerzo de la oración después del desvanecimiento tan fuerte que le pasó y le dice: «Madre, yo quisiera que no fuese hoy al coro. Cuando terminemos, yo la buscaré e iremos juntas al refectorio». Esa humilde religiosa responde: «No veo inconveniente en asistir con mis hermanas al coro, mas si vuestra reverencia piensa conveniente que yo quede acompañando a la Madre Francisca y Magdalena, que están también impedidas de participar, lo haré, pues me place obedeceros». La abadesa confirmó: «Sí, madre, hoy no iréis. Nos veremos por la tarde. Tenemos todo el día». Y con la tranquilidad de un alma obediente, Madre Mariana permaneció allí, rezando con las dos religiosas. Ella hizo sus oraciones con aquel acostumbrado fervor y devoción que infundía creciente ardor en esas almas seráficas, mientras sus hermanas le decían: «Madre y hermanita nuestra, mil parabienes porque concluiste el tiempo de vuestro penar. Vuestra alma está confirmada con el sello indeleble de la caridad divina. ¿No es verdad? En la comunión de hoy, esto nos manifestó a todas las españolas nuestro buen Jesús, de la misma forma que hace 5 años nos reveló vuestro padecimiento. Creednos, muy sufridas fuimos a la Sagrada Comunión, temiendo que nos dejaras huérfanas y solas, mas cuando nos fue dado ver vuestra gloria, cesó nuestro dolor y dio lugar al júbilo. Durante estos largos 5 años os acompañamos en vuestros padecimientos, junto a vos estuvimos en espíritu, y ahora hemos cesado de ayudaros con nuestras oraciones, sacrificios y penitencias, pidiendo fortaleza y valor para vuestra alma atormentada». Y le abrazaron. Profecías sobre el futuro del monasterio, monjas en el purgatorio y retorno de los menores. Escuchemos esto con atención, pues otra vez escucharemos profecías. Madre Mariana respondió al abrazo diciéndoles: «Ah, mis hermanas, cuán horrible es el infierno. No hay palabras para expresarlo, y solo pasando se puede saber en qué consiste el infierno. Mas también cuán inefables son los gozos de la gloria del cielo, a donde fui llevada por manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como sabéis, y donde estuve toda la mañana de hoy. Os confiaré un secreto, el cual deberéis guardar como todos los demás, pues a vosotras no os lo puedo ocultar. Y es que nuestra hermana, por quien expié, morirá al cabo de 1 mes, y nuestra buena Madre Priora después de 2 meses y 15 días. Nuestra abadesa deberá pasar 1 siglo en el purgatorio, pero nosotros podemos disminuir esos sufrimientos, si no nuestra hermana permanecerá allí hasta el día del juicio. Mas, igualmente, nosotras y nuestras sucesoras podemos mitigar hasta cierto punto sus penas. Ella conocerá algún alivio cuando en el transcurso de los siglos nuestros frailes menores nos asistan,
Desde el cielo, después de haber dejado la tierra, yo propiciaré esa asistencia al monasterio. Voy a vivir largos años y os enterraré a todas vosotras. Mas habéis también de saber que muchas de nuestras hermanas irán al purgatorio, mientras nuestro convento esté sujeto al ordinario, y saldrán al cielo en cuanto retorne a la jurisdicción de los menores. Eso sucederá después de largo tiempo. Nosotros lo veremos desde el cielo y ayudaremos a nuestras menores a conseguir esta gracia, después que ellas hubieren sido probadas con grandes tribulaciones, las que vendrán por manos de las propias y de las gentes ajenas. ¿Y sabéis por qué esas nuestras hermanas permanecerán en el purgatorio hasta el retorno de los frailes menores? Porque sobre ellas pesa la vida particular que por mucho tiempo se introducirá en nuestro querido convento, los relajamientos de todos los tiempos y los sufrimientos y lágrimas de aquellas que, con corazón recto, ansiaron cumplir la regla al pie de la letra y por cuyo cumplimiento sufrieron humillaciones, desprecios y calumnias. Estas serán benditas por el Señor, que derramará en sus almas torrentes de gracias divinas, las que serán gérmenes de grande y oculta santidad. Yo a todas conocí y me complazco en ellas. Ellas sostendrán en ciertas épocas esta nuestra querida comunidad que está en agonía. Mas también hay de las hipócritas, de las relajadas que fijaron su vida en infidelidades. Serán pocas, pero siempre las habrá, así como también habrá santas. Aquellas labrarán la corona de estas, del mismo modo como a nosotras nos la labraron algunas de nuestras hermanas. Bien empleadas fueron nuestras dificultades para la fundación y sustento de nuestro monasterio. Felices los trabajos de nuestra Madre Fundadora, que desde el cielo bendice a todas sus hijas fieles, hijas también nuestras y hermanas de todos los tiempos. Concluida la oración de la comunidad, la Madre Abadesa vino presurosa a donde Madre Mariana, y la encontró bien contenta y animada, ya sin aquella palidez mortal. Llena de gozo, la llevó al refectorio y tuvieron algún descanso. La pobre hermana convertida, a quien hasta su muerte nos referiremos como la capitana, se deshacía en gentilezas para con Madre Mariana, que la trataba con dulzura y amor de madre, pues le costaron los padecimientos de su alma. Era pues verdaderamente hija de sus dolores interiores, y por eso la amaba con ternura. Nuestro Señor devuelve el corazón de Madre Mariana. Ya se vio que Madre Mariana pasó del infierno al cielo. Ya se vio que Madre Mariana pasó del infierno al cielo. Ella misma lo narró a sus hermanas, las madres españolas. Aumentaremos lo siguiente. En la mañana del otro día, Madre Mariana se acercó a la Santa Comunión radiante de alegría. Su rostro manifestaba la gloria de su alma. En la tarde del día anterior, había hablado con su director, el padre menor, narrándole todo lo que había pasado en su largo desmayo. En la comunión de ese primer día de su gloria, vio que Cristo nuestro Señor sacaba de su corazón santísimo el suyo propio bien purificado, el cual durante los 5 años de prueba Él lo había guardado bajo el maternal cuidado de María Santísima. Nuestro Señor, juntamente con su Madre Purísima, volvieron a colocar el corazón de Madre Mariana en su pecho y tomaron nuevamente posesión como de algo que, en absoluto, les pertenecía. Con el corazón
retornaron todos los afectos tiernos y amorosos de antes y aún más abundantes. Notó también la santa religiosa que los demonios temblaban con todo el infierno al ver que había escapado de sus garras esa criatura inocente a quien habían atormentado como a una condenada, y queriendo arremeter contra ella no lo conseguían, pues su simple presencia bastaba para ponerlos en vergonzosa desbandada. Además, se les había prohibido hacer grandes males al convento donde ella vivía, donde iba a morir y donde se conservarían sus restos, aunque ocultos. Por humilde pedido suyo, Madre Mariana alcanzó de Dios ser cimentada en 2 arcos de su convento por haberse sacrificado para conservar su monasterio, el que sería tan perseguido en todas las épocas por los buenos y los malos, ignorando estos y aquellos la conveniencia de permanecer en el corazón de la ciudad este bendito claustro, para ser el pararrayo de tantos crímenes privados y públicos que personas de todo sexo y condición cometerán en esa ciudad. Ay de Quito si se pierde este monasterio, tiemblen sus moradores. Voy a repetir esto para mí y todos los que somos quiteños y vivimos en esta preciosa ciudad. Ay de Quito si se pierde este monasterio, tiemblen sus moradores. Y lo repetiré por 3ª vez. Ay de Quito si se pierde este monasterio, tiemblen sus moradores. Muere la capitana. A partir de ese día, Madre Mariana comenzó a restablecerse. Como por encanto, su rostro recobró la antigua alegría. El color rosado de sus mejillas volvió a todo su ser. La salud de Madre Abadesa, entre tanto, se debilitaba y la capitana amaneció en cama con muchísima fiebre. En su delirio llamaba a Madre Mariana. La priora quiso prohibir a ésta que la asistiera, mas ella afirmó que esa era la voluntad de Dios y que esa pobre hermana no se levantaría más de su cama. La superiora, que cuidaba de Madre Mariana con solícito afán, accedió con dificultad. Estaba siempre atenta para ver cómo iban las cosas y la manera como había que tratar a la capitana. Al certificarse que Madre Mariana se recuperaba día a día y que la enferma se dirigía a ella con amor y respeto, se tranquilizó, mas en ningún momento dejó de vigilarla. Finalmente, la capitana se puso a las puertas de la muerte. Se confesó muy bien, recibió con devoción los últimos sacramentos, pidió perdón de sus desvíos y malos ejemplos, y teniendo a Madre Mariana su cabecera, murió el viernes a las 3 de la tarde. Madre Mariana vio el juicio de esta hermana, y como la capitana vio que Madre Mariana estuvo en el infierno 5 años, sufridos por un alma inocente, y ese había sido el precio de su salvación. Ella llevó a la eternidad esa profunda gratitud y frecuentemente en el purgatorio se acordaba del heroico sacrificio hecho en su favor y pedía a su benefactora que por medio de las oraciones, comuniones y penitencias aliviase sus padecimientos. Madre Mariana siempre fue caritativa para con el alma de esta capitana y hasta el fin de su vida procuró aliviarla y consolarla. Hasta el día en que surja un alma hermana que tenga mucho trato con Dios y conociendo varios secretos y comunicándose con el purgatorio, obtendrá para esta y para otras almas grandes alivios. Esto se dará conforme dejó dicho Madre Mariana en el siglo XX.
Fin de Madre Valenzuela. Transcurrían acelerados los días de la semana. Entretanto, el mal del corazón de Madre Valenzuela, la abadesa, se iba agravando. Pasará ya el gobierno del monasterio a Madre Mariana, y cuidada y asistida día y noche por ella, sin separarse un instante, ya en sus últimos instantes recibió los sacramentos y cerró sus ojos a la luz material y los abrió a la eterna claridad después de 3 breves meses de priorato. Madre Mariana lloró muchísimo. Ella adornó el cadáver, a nadie confió este trabajo, lo hizo ella misma. Lo adornó con flores y arregló las andas que para este fin existían en el monasterio, las que Madre Mariana mandara hacer cuando por primera vez fue elegida priora y que se estrenó con el venerable cadáver de Madre María de Jesús Taboada. Después descansarán en ellas sucesivamente Repetiré esta parte, perdón. Después descansarán en ellas sucesivamente, con el andar del tiempo, los cuerpos de todas las fundadoras y demás religiosas que vayan muriendo, inclusive el propio cuerpo de Madre Mariana de Jesús Torres. Con afecto filial, esta religiosa lloró a Madre Valenzuela, pues se querían mucho.